para que disminuyan las No, orejas. ahí está bien, no, es Bacadíes, no hay forma. Ya estamos Ya, al aire, mi querido doctor. Buenos días, ¿cómo adelante, está usted? Carlos. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos ¿Bien? días a todos. Doctor, usted, siguiendo una línea de los outsiders, se me antoja a mí, de la medicina, ha encontrado que la ivermectina es el medicamento que puede frenar al coronavirus. Y yo le pregunto, ¿cómo es que una especie de vermífugo o un desparasitador de animales termina siendo el remedio que ayuda? Carlos, si uno Se me analiza la antoja. evolución de los diferentes medicamentos que usamos en la medicina, casi todos ellos derivan de la naturaleza, derivan Ujú. de hongos, de bacterias, y después esto es purificado y se lo usa. Nosotros tenemos, por ejemplo, medicamentos que son inmunosupresores y que son al mismo tiempo, tienen una acción en contra de algunos virus. Por ejemplo, nosotros tratamos con rifampicina, con rama, con un medicamento inmunosupresor que es un medicamento que se usa en raras ocasiones en trasplante. Nosotros lo usamos para combatir una enfermedad que es viral, como es el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi, cuando yo tengo un paciente que le viene ese sarcoma que se manifiesta, una cosa terrible, sobre todo en los miembros inferiores, pero puede ser no solo de la piel, sino de las vísceras también, nosotros cambiamos de inmunosupresor. Es decir, que retiramos uno de las tres basales que tiene el paciente y uno de ellos lo cambiamos por la rapamune, ¿no? La rapamicina. Y la rapamicina combate al virus y lo mantiene inmunosuprimido al paciente también, las dos cosas, algo que parece incongruente, pero en medicina hay muchos medicamentos que sirven para ambas cosas. Ujú. Parecería hasta contradictorio. ¿Cómo le vas a dar un inmunosupresor a un tipo que tiene una enfermedad viral junto, ¿no? Y Ujú. que es realmente progresivo, puede progresar y agravarse mucho. Pero eso es lo que hacemos y con mucho suceso. No es frecuente. Pero entonces nosotros estamos acostumbrados a ver ese tipo de situación. Entonces, ¿cómo es que un medicamento que es para los bichos puede servir? Porque tiene acción viral. Se ha probado Ya. que tiene acción viral contra el dengue, se ha probado que tiene acción viral contra el SIDA y contra otros tipos de virus y no ha tenido contra el ébola y contra otras cosas. Entonces, se van estudiando esos efectos, se va viendo a nivel molecular qué es lo que pasa en el lugar de acción de estos medicamentos y entonces se ve para qué puede usar. ¿Y qué pasa? Que este medicamento ya se probó que in vitro funciona muy bien en contra de esto. Y después otra de las cosas que se ve es que hay En contra trabajos del de más COVID, de 700. ¿Cómo? en contra del COVID. En contra del COVID, en contra del COVID. Ya. A ver, dicen, no es que este medicamento no está autorizado, este es un medicamento de animales, ¿no es cierto? La hidroxicloroquina, la misma cosa, ¿no es cierto? Que funciona para las cosas reumáticas y para esto, pero esto, bueno, pues el francés probó, ¿no es cierto? Creyeron que estaba loco, esto, lo otro. Yo no sé, aquí hay como una confabulación en contra de los remedios baratos, en contra de los remedios del hemisferio pobre, ¿no? Eso me parece, y no sé por qué. En Estados Unidos, por ejemplo, el Remdesivir lo han aprobado de una hora para otra y ese medicamento, si usted me dice, ¿cuál va a tomar, doctor? ¿La ivermectina o el otro? Por favor, la ivermectina. La ivermectina tiene mucho más evidencia científica y testimonios y observaciones, testimonio de mucha gente, de pacientes y testimonio de muchos médicos, pero no han llegado todavía, no ha dado el tiempo. Debe haber una decena de trabajos en curso para demostrar que este medicamento pelea contra y lo mata al virus. Y eso es lo Usted que yo quiero hizo, hacer. ¿Y cómo? perdón, usted hizo su especialidad en Francia. Usted está en contacto con
Además, no solo hizo la especialidad, sino que usted sigue investigando. Usted es un estudioso de la medicina. ¿Sigue en contacto con la gente de Francia? Con la gente de Francia, hace 2 años que yo fui, pero ha cambiado todo. Mis profesores se han jubilado. Ya es como todo, ¿no? Cuando yo iba a ir al Uruguay, que estudié allá, le dije a papá, estoy yendo al Uruguay después de 25 años. Ah, me dijo, va a ser una mezcla, me dijo, de alegría y de tristeza, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque vas a ver el montón de cosas que ha cambiado y vas a ver, me dijo, algunas cosas que te van a hacer recordar muchas cosas bonitas. Y listo, y más o menos es así, ¿no? Siempre que uno se ausenta y llega después de muchos años, ve que muchos ya se fueron, que muchas cosas cambiaron y que así es la vida. Siempre tiene que ser. Yo estudié medicina y muy buena formación en el Uruguay, mucho estudio, mucho exigían y eso fue muy bueno. Después hice las dos especialidades, terapia intensiva y nefrología, en una de las mejores universidades de Latinoamérica, debe estar entre las 3, 4 mejores de Latinoamérica, que es la Universidad de San Pablo, en el Hospital de Clínica. Tenía 1.800 camas, eso me dio mucha experiencia, ver muchos casos, y además es una universidad de las que más investiga. Y había en esa época el CNPq, donde la mitad de los becarios en Francia, cuando fui un año y poco en París, en el Hospital Necker, uno de los mejores del mundo en nefrología, también era solo investigación, era un hospital de referencia, donde todos los problemas que surgían, complicaciones de todos los hospitales periféricos, llegaban ahí. Entonces era solo de investigación, era investigar, investigar. Entonces uno tiene, y tal vez desde chico es esto, que tiene que no acepta las convenciones y sabe que las cosas se pueden hacer siempre mejor y sabe que las cosas cambian y sabe que vienen cosas mejores y hay que estar con la mente abierta, esperando cómo mejorar y si es para la salud y si es para el paciente, qué mejor, pues hay que estar totalmente abierto. Es decir, hay que entregarse a eso, ¿no? Es decir, que yo tengo que hacer y aceptar lo mejor que sea para mi paciente, independiente de cualquier apetito o inclinación que uno tenga mental hacia el beneficio de la persona, de uno mismo, del médico o de quien sea, ¿no? Entonces, creo que el comportamiento ético de un médico no se desvía nunca si él tiene como cosa fundamental el beneficio siempre del paciente, ¿no? Y en De eso ahí es que estamos, llega, y después que de ahí es uno que llega a incursiona un la poquito. ivermectina. ¿Cómo? De ahí es que llega a la ivermectina en el. Usted dice, este La, es el remedio de los pobres. el remedio de los pobres, de los indígenas, lo describieron en los años 80, cuando Francia autorizó la utilización en humanos, porque hasta el 2008, 2010 se habían prescrito, porque es una sola dosis, pero se habían prescrito 2.000 millones de recetas de ivermectina en seres humanos, 2.000 millones, ¿no? A los africanos creo que son 68 millones de africanos que tenían la ceguera del río, una enfermedad por de oncocerciasis, que da por allá una mosca que siembra ese parásito, no sé cuánto, y entonces ellos se curaron con eso. Entonces, se conoce mucho. La Organización Mundial de la Salud la conoce muy bien, esta droga. Bien la conoce, más que toditos nosotros, porque junto con el laboratorio Merck, investigadores desde el japonés que observó primero este medicamento de unas bacterias del campo, y después se asoció con investigadores norteamericanos y con ellos fueron haciendo hasta que salió la ivermectina y después vieron que era un antiparasitario excelente y después comienzo de los años 80 ya lo comenzaron a aplicar en humanos y vieron que el resultado, la toxicidad era muy escasa y que los resultados eran fantásticos. Establecieron bien las dosis y las dosis desde aquella época no han mudado. Yo tuve la oportunidad en Tío Heber Bacadíes Cronenberg, hermano de papá, que hizo una sepsis y lo internamos, yo creo que era director del hospital japonés, lo internamos en la terapia intensiva del hospital japonés y él hizo una sepsis por un parásito que se disemina en los pacientes inmunosuprimidos. Y fue ahí donde yo apliqué
personalmente, porque hablé con la familia, yo no tenía referencia de que se hubiera usado en el año 1991, que se hubiera Ya. usado en humanos eso, pero aquí había muchos veterinarios con mucha experiencia y ahora muchísimo más, donde me dijeron que eso podía funcionar en él y que ellos aplicaban de rutina en los animales y que había una tesis de no sé quién que estaba viendo la posibilidad de aplicar en humanos. Entonces leí la tesis de veterinaria y me encorajaron para eso y me dijeron, yo hice una reunión, le dije, reúnase la familia, quiero que todos decidan y me dicen, y yo estoy dispuesto, le dije, a hacer eso porque se va a morir. Entonces se reunieron, me dijeron, hacer lo que vos veas. Entonces se restableció 48 horas después, estaba muy bien, porque es contundente, 48 ¿no? horas. 48 horas. Y después, este estudio australiano, donde, donde los tipos en células fuera del cuerpo, en células cultivadas, ellos le ponen coronavirus y ellos hacen un estudio control. A unas células le ponen ivermectina y a otras no le ponen, ¿no es cierto? Y ellos ven que los que no le ponen ivermectina, las células y los virus permanecen iguales. Y en las otras, ellos ven que los matan a toditos, ¿cierto? Ya que las dosis pueden no ser las mismas y que tal vez no se pueda alcanzar en el cuerpo humano esos niveles, pero ya existe un trabajo también hecho creo que en los Estados Unidos y han dado algunos datos preliminares hace ya 2 semanas. Yo le digo a los médicos que trabajan conmigo que estén atentos y que busquen por los autores a ver cuándo los tipos lanzan el trabajo con las conclusiones definitivas. Pero la diferencia que ellos han visto en 700 personas que han recibido, 700 pacientes que han recibido ivermectina y 700 que no han recibido, la diferencia es enorme. Pero la diferencia está, por ejemplo, hace poco salió en una de las mejores revistas del mundo, que es New England Journal of Medicine, ¿no? Salió un artículo donde no dice que la hidroxicloroquina no tanto, es que no le entienden lo que dice el francés. Lo que dice el francés y a lo que yo voy, si bien siendo intensivista yo, es decir, he trabajado 26 años en terapia intensiva. Solo he visto morirse de estas situaciones a los pacientes graves que tienen diferentes tipos de infección y nosotros en los pacientes trasplantados se nos presentan en muchas situaciones y mismo aquí el dengue hemorrágico tiene muchas cosas de parecido en los mecanismos inflamatorios que van desencadenados por estas infecciones. Entonces, estos 700 pacientes, habían otros 700 que no tomaron ivermectina. Y los 700 que tomaron les fue mucho mejor, mucho mejor. Es decir, el doble de mejoría con relación al otro. Pero ¿qué es lo La que pasa? Que ivermectina para la ivermectina detiene al COVID. no lo detiene, lo mata. El Lo COVID, mata. el COVID no vive en la presencia de ivermectina. ¿Mm? Ok. No, yo creo que es mucho más efectivo, pero para eso hay que hacer un trabajo. Y es un trabajo sencillo, no debe costar $20,000. Lo que pasa es que estamos esperando que venga de afuera, estamos esperando que, no sé, pues, que nos digan, estamos esperando comprar algo que nos resuelva el problema. Es decir, no sé, será que mentalidad de nosotros los pobres creemos que comprando lo hecho es mejor que hacerlo siempre, ¿no? Y queremos que nos digan qué remedio vamos a tomar y qué es lo que vamos a Hay una confusión muy grande, Carlos. En primer lugar, que esta enfermedad tiene su evolución. Y lo primero es el daño que hace el organismo. Y la segunda es la reacción del organismo, ¿ya? Y la reacción, cuando el virus va y el organismo le pelea tranquilo y bien, que eso sucede en más de la mitad de los casos, el problema es el 20% cuando la reacción del organismo, hay una reacción en cadena de una tormenta que se llama de citoquina o una tormenta inflamatoria, donde eso realmente lo mata, y ahí ya el virus está poco presente ya. Es decir, que el organismo sigue
sí ha desencadenado un fenómeno que lo está matando como autónomo ya. Es decir, que hay que frenarlo porque lo va a matar al cuerpo humano, ¿no? Y el virus ya no significa tanto, el virus ya está disminuyendo, ¿ya? Porque ya el organismo ha comenzado a fabricar anticuerpos. Es decir, cuando la persona se muere de coronavirus, él tiene poco virus, ¿no es cierto? Y mucho fenómeno inflamatorio. Ya, Entonces, y no sé si se va entendiendo esto. ¿se entiende? Entonces, Ahora lo entendí perfectamente bien. Sí, entonces, lo que yo pienso hacer, sabiendo y habiendo estudiado todos estos fenómenos inflamatorios, porque fenómenos inflamatorios parecidos a esto nosotros vemos en los rechazos graves, tenemos diferentes tipos y gravedad de los rechazos, y en los rechazos hiperagudos, en los rechazos muy graves, nosotros vemos fenómenos inflamatorios parecidos, y en el rechazo hiperagudo, estos fenómenos inflamatorios son tan graves y más rápidos todavía que en el coronavirus, donde nosotros cuando sucede eso hay que sacarlo del riñón. Si lo dejamos el riñón, me lo mata a todo el cuerpo, ¿no? ya, Entonces, estos fenómenos inflamatorios, y no son infecciosos, ¿no? No es el agente infeccioso el que está matando, es el fenómeno inflamatorio generado por el propio ya. cuerpo. El Ok. propio cuerpo queriéndose defender, En el en el rechazo caso del para defenderse. trasplante, queriéndose defender por un órgano que lo reconoce como extraño, ¿no? Sí, Como extraño, y que no lo quiere aceptar y sabe que lo tiene que votar como la vota cualquier bacteria, como lo vota cualquier virus. Por eso, ya, por eso es que después de que uno tiene la infección y después que cría anticuerpos, el organismo ya está inmune, es decir, va a votar a cualquier remedio. Y con los trasplantes sucede lo mismo. Nosotros le ponemos un riñón y ese paciente que es rechazador, que no son todos también, como no son todos los que se enferman de coronavirus, ¿no? Nosotros en Francia me acuerdo que a estos rechazadores se les llamaba respondedores, porque cosas que le ponían extrañas reaccionaban con un fenómeno inflamatorio muy, muy grande, muy, muy, muy tremendo. Entonces aquí vamos a diferenciar esos dos extremos, ¿no? ya. Por un lado, el daño inicial que hace la presencia del virus y la reacción del cuerpo, y después que la pelea va yendo, entonces nosotros vemos que de nuevo, es decir, 5 o 7 días después, comienza de nuevo con fiebre y ahí ya comienza la tormenta y ahí es donde hay que dar anticoagulantes, corticoides A ver, y, a ver. todos los, y, Ahora to, y sí, todos los otros anticuerpos ahora vamos bien. monoclonales y compuestos biológicos. A ver, yo tengo un paciente ya diagnosticado, ya le hicieron la prueba. Tengo que darle ese día que le dieron el diagnóstico, tengo que darle la ivermectina, Ese día. Y ese día. si es un contacto, por ejemplo, yo salí hace 5 días y comencé con fiebre hoy o mañana y yo he estado con mis hijos, con mi mujer y todo. Entonces, van 5 días que yo estoy con el virus y que hasta ahorita no he tenido nada o estoy comenzando con fiebre, pero yo hace 2 días que ya yo los he estado infectando a mi familiar. Ya, ¿Entiendes? sí, Entonces ellos no tienen nada ni van a tener nada tal vez hasta de aquí 2 o 3 días, pero yo les ya. hago la prueba a ellos y da positivo y ahí ya tengo que darle. No tengo que Ahí, esperar, no tengo que tras que dé esperar ni que positivo. se enferme, porque cuando uno manifiesta ya, el virus ya ha invadido y el combate ya es Ya. grande. O sea, es tras que le Hasta digan a uno, antecitos, tiene, hasta antecitos de tener la fiebre sería mejor, pero no hay que esperar días, ¿no? Es en horas, ya. en horas. Por eso es que Mm. el diagnóstico laboratorial tiene que ser muy oportuno, es decir, en el momento que tiene fiebre, la sospecha es grande y tiene más de un síntoma del coronavirus, ahí hay que hacerle la prueba y ahí hay que comenzar el tratamiento sin esperar el Ya, resultado, porque sin el esperar. O resultado sea, está que la demorando prueba, cuando viene 48 horas y 48 horas es fatal, 48 horas es un tesoro, no hay que desperdiciarlo. Hay que darle remedio antes. Y en no el solo la momento de la prueba, ivermectina, Carlos, no solo la sí, ivermectina, hay muchos medicamentos. Estos medicamentos que se usan al comienzo no se deben usar al final. Al final hay poco virus, estos son antivirales, ¿listo? Y ya, los otros también actúan como antivirales o bloqueando determinados sectores
del circuito que tiene el virus, desde la penetración en la célula, la replicación dentro de la célula, la multiplicación dentro de la célula y la salida en millones de la célula, ¿no? De cada No célula. se, no se puede consumir mucho tiempo en la ivermectina. No, es una sola toma. Una sola toma. Se puede replicar a los 5 días. Ahora, el efecto de la ivermectina es una curva que yo ingiero ahora 200 microgramos por kilo de peso, 0,2 miligramos por kilo de peso, y me los tomo hoy y a las 4 horas tiene la concentración más alta en el organismo, ¿no? Y después eso va a permanecer durante 5 días aproximadamente y va con los metabolitos y todo, va a seguir la ivermectina hasta las 2 semanas. 14, 15 días se elimina todo. ¿Cuál es la vía de eliminación de la ivermectina? Fecal. ¿Listo? Es por vía intestinal. Es el intestino el que la va a eliminar toda por las heces, se va a eliminar toda la ivermectina. O sea que no tiene nada que ver el riñón, es de metabolismo hepático, pero no es tóxico, no es tóxico. Es decir, en muchos medicamentos, Carlos, el problema que hemos tenido los médicos para usar algún medicamento es el margen que hay entre la dosis terapéutica, la dosis que usamos para que haga buen efecto, y la dosis tóxica. Cuando la dosis terapéutica está muy próxima a la dosis tóxica, nosotros estamos queriéndonos quedar más para acá y estamos midiendo la gravedad de la situación y todo para arriesgar más o menos. Por ejemplo, los digitálicos son y han sido medicamentos que se han utilizado muy buenos, pero el problema que tiene es que la dosis terapéutica y la dosis tóxica están muy próximas, ¿no? Otros broncodilatadores, la minofilina y todas esas cosas, donde eso también pasa lo mismo y donde los efectos colaterales lo limitan al médico y busca otros medicamentos y así vamos yendo. Carlos, pero una cosa es importante, hablando, por ejemplo, para la primera etapa, porque a lo que yo veo ahora y a las luces que se está viendo ahora, que se ha aprendido en estos meses de este coronavirus, es que es un fracaso de la primera etapa. ¿Por qué puede fracasar la primera etapa para que no llegue? Es decir, creo que a las luces y con las herramientas que tenemos ahora, podemos hacer que más del 90% de los pacientes, 90%. no de los que se infectan, porque la mayoría de los que se infectan se curan solitos, ¿no? Pero el problema que estamos hablando es de ese 20%. Ese 20% que se va a hospitalizar, ese 5% de ese 20% que va a ir a terapia intensiva y el 50% de terapia intensiva se va a morir y el 80% de los que tengan respirador artificial se van a morir. Ese es el problema. ¿Cómo hacemos que no usemos los hospitales? ¿Cómo hacemos que no lleguen a terapia intensiva? ¿Cómo hacemos que no se intuben, ¿no? Y que se recuperen lo más próximo posible? Y si posible, como pintan estos medicamentos, que uno deje de ser contagiante. Porque si me lo matan al bicho, porque ustedes ven, por ejemplo, que la primera paciente que llegó de Italia, esa señora de San Carlos, ¿no? Ella se restableció. Sí. Luego ganó al virus, tuvo sus días muy delicada, pero lo ganó al virus y ella se sentía sintomáticamente, clínicamente sana, pero seguía portadora del virus. Y si sigue portadora del virus es contagiante. Entonces, si tenemos un medicamento que lo borra el virus en 5 días, en 3 días, ¿no? Entonces, ¿cómo no lo vamos a usar para que esos contagiantes? Entonces, la progresión del contagio baja mucho si nosotros le damos a todos los contagiados, le damos ivermectina u otro, pero la ivermectina se pinta como mejor. Existen otros antiparasitarios también que, por ejemplo, no es aconsejada dar en las embarazadas, en las chicas, y todo, en los niños menores de 15 kilos, en los menores de 2 años de edad. Dice, nosotros hemos puesto en el proyecto de trabajo que tenemos, no usarlo en menos de 20 kilos y no usarlo en menos de 5 o 6 años. Para eso hay otro antiparasitario que lo usan mucho en Santa Cruz, ¿no? Que es el Noxón, que es la nitazoxanida. La nitazoxanida se toma cada 12 horas
en los adultos es un comprimido de 500 miligramos cada 12 horas y durante 3 días. Bueno, pues en esta situación, si quiere, puede tomar eso o extenderlo uno o repetirlo unos 3, 5 días después. Entonces, ¿cómo? Le pregunto, me están llenando de preguntas aquí los que nos están viendo en este momento. Me dice, ¿puedo tomarlo aún si no tengo los síntomas? O sea, ¿es No, preventivo? no es No, preventivo. no No es tiene sentido. preventivo. No No tiene tiene sentido. sentido. Hay No que tiene tenerlo sentido. dentro, hay Es que más, tenerlo es más dentro. que no pierda la oportunidad, es decir, que no desperdicie tomando el medicamento sin tener nada. Que quede tranquilo, que quede Ya, tranquilo. Y lo que me tiene más angustiado, Carlos, es que sí, yo necesito hacerlo esta prueba. ¿Y saben qué consiste esta prueba? Porque todavía hay muchas evidencias clínicas y usted va a ver cómo personas han curado a toda su familia dándole pero todos han sido expuestos o todos han estado enfermos. Y sí, donde vemos que en la República Dominicana el doctor o los doctores que trabajan, que son neumólogos y otras especialidades, ellos han curado ya más de 100 personas. No les ha ido mal a ninguno. Es decir, los que estaban hospitalizados se mejoran y tienen alta y no pasaron ni a terapia intensiva, menos a respirador. Y lo que debemos buscar y hasta arriesgar, Carlos, es que no se hospitalicen nuestros pacientes, es que no vayan a terapia intensiva, no tenemos condiciones. Y una de las cosas, Carlos, que no se entiende, es decir, que es grave cuando la ciencia está muy atrasada y cuando no se tiene un pensamiento y se valora estas cosas. Espero que uno de los beneficios de esta peste a nivel local y nacional sea que tengamos un poquito más de respeto y de aprecio por la ciencia y que hagamos que nuestros jóvenes desde el comienzo tengan curiosidad, tengan inventiva, tengan innovación y para que ellos vayan y sepan que se pueden mejorar las cosas, porque si no, creemos que todo lo vamos a comprar con plata, Carlos. Creemos que no. Tenemos que hacer la gente, que todos se eduquen, que todos, hay mucha gente y muchos jóvenes que tienen mucha inquietud, ¿no? Se crearon los clubes de ciencias ahí, Mohamed Mostajo, una pujanza extraordinaria, ha llevado adelante eso y eso necesitamos, porque imagínense que estos medicamentos que estamos hablando los pongamos en práctica y que la ivermectina cure a prácticamente todos en 5 días y que todo vuelva a la normalidad de aquí a un mes y que todo vuelva a lo anterior, Carlos. Yo no quiero que vuelva a lo anterior. Por favor, yo no quiero que se muera ni uno más. Tengo un conflicto interno. Digo, caramba, estoy luchando porque yo sueño con que este medicamento nos saque de esta situación, sobre todo de miedo. Es decir, no me gusta ver, sí, es decir, los cruceños hemos vivido con Bolivia asustado casi toda mi vida y no quiero saber de alguien que sufra de miedo. Es más, no sé cómo encorajarlo y encorajarme yo para que no sentir miedo, porque es terrible el miedo, hace sufrir mucho y tiene poco provecho, poca utilidad. Y yo veo ahora que todos están asustados y todos están desesperanzados. ¿Por qué? Porque tenemos 18 en respirador, se han muerto 4, aparecieron 37, aparecieron ciento y tanto. No pues, no pues. ¿Y qué estás haciendo? Paracetamol. No, pues, Carlos, ¿no? le pregunto Ahora una que las cosa, autoridades están enfermas, pregunta, Carlos, ¿van a tomar le remedio o no planteo, van a tomar? ¿Van a tomar remedio o no van a tomar? Van a tomar, van a van a tomar, tomar, le planteo porque lo todo el siguiente, mundo quiere tomar, porque nadie quiere agravarse ni morirse. Y si estos claro, remedios dan esperanza, y si es autoridad, y si tenemos más de 1.400 millones de dólares para esta crisis, para esta pandemia en Bolivia, no vamos a dedicar 20, 50, que sean 100 millones de dólares para hacer un trabajo científico y donde nosotros hagamos un test ahora al que comienzan los síntomas, le damos el remedio, hacemos un test a los 5 días y lo repetimos después para ver que eso se certifica y le que pregunto, el virus se muere con este medicamento, le el virus planteo lo siguiente, desaparece. ¿Cómo? le planteo lo siguiente.
En Estados Unidos se ha prohibido la ivermectina, en Bolivia se ha prohibido la No, ivermectina, no, 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 En, no, en no. La Argentina se abrió. FDA, la FDA ha autorizado, la FDA ha autorizado Ah, la ya autorizó. utilización de ivermectina en el COV-2. Ya, ok, ya. Pero Bolivia la ha prohibido y Argentina ha liberado el uso de la Ha ivermectina. liberado. Sí, Y el señor. Perú ha liberado. Sí, Ayer, antes de ayer me ha llegado una resolución ministerial o un decreto, alguna cosa donde ellos incluyen la ivermectina. El único país que yo conozco que lo ha prohibido se está usando en Francia. Hay más de 10 trabajos en curso en el mundo, ¿no es cierto?, que yo conozca, ¿no?, que están usando en sus proyectos científicos, lo están estudiando la ivermectina. En el único país del mundo que yo sepa es en Bolivia, que se prohibió la fabricación y la comercialización de la le ivermectina. encuentra, le encuentra alguna lógica. Ninguna, ninguna. En mi cabeza no entra. No sé, tal vez en la cabeza de alguien, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de la edad que uno tiene de vivencia, yo en esos ambientes donde se puede prohibir algo que puede beneficiar a la gente y que puede no, y que sabemos que no le va a hacer daño, oiga, Carlos, hacer un censo, una encuestita para ver cuántos venianos y cuántos años han tomado ivermectina para sacarse los bichos, ¿no? Y a quién le ha ido mal, ¿no? Y Sí, eso que me preocupa, porque me preocupa, y aprovechemos el programa, Carlos, claro, por que he supuesto. visto por tanta gente, para decir dos cosas. En primer lugar, que no lo usen preventivo. No lo Y en usen segundo, preventivo. y en segundo lugar, que sea siempre vigilado por un médico. Y a todos los médicos que estudien, que lean la ivermectina. Yo trato, al Beni le he pasado, porque he sabido que de temor, y como explotó todo, reventó todo en el Beni, sé de personas que han tomado ivermectina 10 veces más que la dosis recomendada. Es Eso le decir, puede eso hacer es daño. un absurdo, eso es total, no sé, ignorancia, Claro, también puede llamarse es el miedo del que pavor, usted no habla. sé, Es el miedo no del que puede usted ser. habla. ¿Sí? Así es. Entonces un trabajo sencillo, Carlos. Sí. Lo escucho. Lo escucho. Se congeló. Walter, soluciona eso, por favor. Que la ivermectina no creo, pero ahí es donde entran los otros medicamentos que estábamos conversando antes, ¿no? Los retrovirales que se llaman. Hay muchos medicamentos que se usan en el SIDA y que ayudan en el coronavirus. Y hay otros anticuerpos también monoclonales, pero son carísimos. Eso no va a tratar ni tratará ni el 1% de los pacientes que Ese- necesitan de eso en Bolivia, que son los antiinterleuquinas y todas esas cosas. Alguien se los podrá hacer traer, pero son muy caros, es de administración muy especializada, y el manejo, el mantenimiento de un paciente grave, tenemos que salirnos de eso, Carlos. No ya. podemos llegar a la cascada, ¿cómo se llama? A caer en la cascada, ¿cómo se llama? Bueno, no podemos llegar a ese extremo. Tenemos que evitar todos los daños que puedan surgir en el organismo. Y yo creo que si se usa bien temprano, dentro de las 24 horas que comienzan los síntomas, se le da la medicación esta, los síntomas, todos los que han tomado esto en esta enfermedad, ellos refieren que 48 horas después están bien. Hay muchos que refieren que horas después ya están mucho mejor. Ya. Doctor, usted tiene en media hora, exactamente, va a hacer un estudio desde las 10 hasta la 1:30, va a estar trabajando con un equipo de gente para ver más sobre la ivermectina, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo que queremos hacer es que tenemos un protocolo que Sí. lo tenemos que pulir, que hay que ver, anotar algunos datos Ajá. de la ivermectina, de la utilización de la ivermectina
y de toda la acción de la ivermectina a nivel del virus, cómo lo ataca y por qué suceden las cosas, y después algunos datos de la evolución del coronavirus desde que lo anunció China, desde que lo proclamó una pandemia la Organización Mundial de la Salud. Todas esas cosas es importante que en el trabajo queden anotados para después hacer un cuestionario o una ficha donde se llenan todos los aspectos, todos los síntomas, y después se sigue la evolución de los síntomas, se ve en qué momento del inicio de los síntomas se comienza el tratamiento. Todos tienen que ser COVID positivo. Por ejemplo, si viene un tipo resfriado que tiene fiebre y estaba tosiendo y que le dolía la garganta y que le hicimos el examen, le dimos el remedio, pero 3 días después le llegó el examen y es negativo, ese sale fuera del examen. ¿Ya? Porque Ya, ese puede tener una influenza o puede influencia. tener un dengue o puede tener cualquier cosa, entonces a ese no hay que meterlo. Por eso es que, y lo más caro del examen, tal vez sean dos cosas. Una que son las pruebas, el medicamento es baratísimo, ya tengo donado el medicamento, voy a comprar unos cuantos frascos de ivermectina, que es baratísimo, no creo que cueste más de 10 bolivianos por paciente, y si van a 10 hacer bolivianos, pues no hay 10 bolivianos problema. por pastilla, sí. ¿Cómo? 10 bolivianos por pastilla. Ya, entonces el problema sería los exámenes. Los exámenes, imagínense que se destinen, si vamos a estudiar 100 pacientes, se necesitan por lo menos unos 350, 400 exámenes con los pacientes que van a salir fuera del examen, porque Ajá, tenemos que ver, paciente hospitalizado no entra, ¿no es cierto? claro. Y pacientes que se van a descartar por una u otra razón, también porque se pierden de vista o cualquier cosa, ¿no? Entonces eso no, pero después tenemos todo el protocolo para hacerlo eso, un test lo más conveniente, vamos a discutir eso con los médicos, cuándo es conveniente hacer el segundo test, el segundo prueba, examen, y otra para confirmar eso, si es positivo o negativo, para estar seguro. Imagínense que más del 80%, Dios quiera que más del 90% y que se aproxime todo lo que sea, quiero soñar, pero, pero no está nada fuera de las posibilidades de que más del 90% de los pacientes respondan a este tratamiento. Lo diseminamos y acabamos con esta enfermedad en Santa Cruz y en Bolivia y en el mundo, ¿no? Donald Trump está penando, todos los días se está haciendo la prueba porque en la Casa Blanca hubo alguien que es COVID positivo. Entonces, tenemos que luchar contra esto y la parte económica se reactiva de nuevo. Esto lo podemos tener seguro de aquí a un mes y hay que hacerlo. Y ojalá que de aquí a un mes o 2 meses, lo que pasa es que los trabajos científicos de las otras personas lo van a hacer con todas las fases de la enfermedad. A nosotros no nos interesa Claro. toda la fase. Nos interesa un antiviral que desde el punto de vista práctico tengamos para darle a todos los pacientes, que sea barato, ¿no es cierto? Y que sea fácil de administrar. Es decir, que en San Pedro, el médico de San Pedro o de Hardeman está con coronavirus y su esposa también, y después hay otros pacientes y enfermeras que han estado en contacto con él, que probablemente van a estar también. Hay un servicio de diálisis. Yo tengo 170 pacientes en diálisis ahí en el Instituto del Riñón, Carlos. Y Sí. cuando acordamos fue que se nos enferma, llegaron dos pacientes, una señora que trabaja vendedora ambulante y otra paciente que vino de Guarnes, que también hubo otro foco en Guarnes, y que una persona, un doctor, tiene un testimonio que curó a toda su familia y se sintió bien horas y días después de tomar esto en Guarnes, que es una persona profesional y muy cuerda. Entonces, pues, son cosas que van sumando a Son favor, ¿no? testimonios que van sumando. Pero nosotros tuvimos dos pacientes que ya se curaron y por suerte no se murieron. Y tuvimos, qué dificultad. Después hablemos un poquito de eso, Carlos, cómo se maneja un poquito esto desde el punto de vista general, porque es importante. Yo creo que al final no hacen inmediatamente lo que uno aconseja, pero algo va entrando.
y no hay nada como la realidad. Entonces, dos pacientes llegaron y a una enfermera que se encargaba más que el resto del cuidado de una de ellas, se infectó también y fue a parar al hospital y ella no usó ivermectina, pero fue en la Caja Nacional. La Caja Nacional tiene un tratamiento muy bueno, le está yendo muy bien con pacientes más graves ya hospitalizados, pero el esquema es bueno. Para mí es un poco alto, pero como la mayoría deben ser jóvenes, lo aguantan de hidroxicloroquina y acitromicina más otros antibióticos, ¿no? Se ha visto que muchos antibióticos pueden beneficiar también en la lucha contra el virus este. Entonces, después la enfermera, esas fueron 3 casos y todo el mundo se asustó, pues, revisamos todo, hicimos educación en servicio ahí de bioseguridad y gracias a Dios no hemos tenido ni uno más, pero entró en pánico todo el mundo reclamando que quería esto, que quería, no es cuestión de ponerse ¿cómo se dicen? Los trajes de astronauta, que se Los dice. trajes de astronauta, eso, porque se vio, no sé, en Italia, no sé dónde, mismo en la China, que se contaminaban más los tipos que se ponían eso, porque necesitan de un asistente para que los vista y los desvista, y para que no se contaminen al desvestirse. Es complicada la cosa. En Montero estuve conversando con el jefe de esa diálisis, donde no sé, pero tiene más de una docena de pacientes infectados, luego van a venir las enfermeras también, y me dijo, tengo todas las normas de bioseguridad, pero no es cuestión de tener todas las normas de bioseguridad, es cuestión de saber aplicarlo bien, porque en todas las etapas de la secuencia de la bioseguridad que hay que tener en todos los actos que se hacen en el cuidado de un paciente, si se le pela en una, ya ahí se entra el bicho, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Después, otra de las cosas es el temor. Yo no quiero que se hospitalicen mucho porque no hay mucho personal. Veo que hasta ahora no se le presta mucha atención a los trabajadores de salud, Sí. a los policías, a los que están en el frente de batalla. No, hay que tener una consideración muy especial. Esa gente tiene familia, está arriesgando todo, no puede ganar lo mismo. No sé, pero no está bien, no lo veo bien eso, ¿no? Y en el consultorio se extremó todo, se le dio profiláctico con hidroxicloroquina, las enfermeras que dializan a los pacientes que han estado con eso están tomando profilácticamente, los policías deberían estar tomando algo, ¿no es cierto? Los de la gobernación deberían estar tomando algo, probablemente no hubieran caído tanto como van a caer o están cayendo, porque es así. La ivermectina no sirve como profiláctico. Si No usted sé. está trabajando en un momento de riesgo, no tome ivermectina. Hidroxicloroquina puede tener, porque ese es otro tipo de medicamento, otro tipo ¿Cómo se de toma? acción. Perdón, Y ya que habló de la hidroxicloroquina, probablemente de las 10.000 y tantas personas que nos están viendo en este mismo momento salgan a buscar hidroxicloroquina. ¿Cómo la deberían bueno, tomar para que no, queden claras? la hidroxicloroquina siempre bajo orientación médica, porque Ah, la ya. Ok. hidroxicloroquina puede prolongar la actividad, el pulso, en cada pulso de nosotros es porque se contrae el corazón, y el corazón se contrae porque hay un comando eléctrico que se transmite y va activando las células primero de las aurículas y se contraen las aurículas, pasa al ventrículo, se contrae el ventrículo y pasa a la circulación. Ya. Entonces, para que eso suceda, esa actividad eléctrica tiene su ritmo, Ya. donde hay una activación de las aurículas, hay una recuperación de las aurículas, hay una activación de los ventrículos, hay una recuperación de los ventrículos, y entonces en toda esa fase y en la Entonces, que segunda nadie fase, se automedique con hidroxicloroquina. no, Ok. ni con acitromicina, no, y Ya, peor la asociación, ya, ¿no? La perfecto. asociación de los dos necesita un electrocardiograma, ¿ya? Yo creo que yo he tomado los dos y nunca me ha pasado nada. A mis hijos les doy, a los pacientes les doy acitromicina y no hay problema. Los pacientes reumáticos
deben haber más de 500 en Santa Cruz que están tomando hidroxicloroquina todos los días, y pregúntale si le han hecho un electrocardiograma para darle hidroxicloroquina. No, eso es más invento ya, que es una realidad, pero es muy rara. Yo estuve buscando cada cuánto, y creo que cada 47.000 puede haber un evento grave, ¿no? ¿Por qué? Pero lo que pasa es que la hidroxicloroquina está prescrita en algunos protocolos de tratamiento. En la tormenta inflamatoria no le Ok, dieron. En la ya. tormenta inflamatoria está todo inflamado. El miocardio está muy sensible. El miocardio, usted le da cualquier cosa, ¿no es cierto? Imagínense que en un miocardio sensible usted le da una cafeína que tiene un café y le va a hacer extrasístoles y le puede hacer una arritmia ventricular, ¿no? Entonces, cualquier cosa en esos fenómenos inflamatorios está comprometiendo el corazón, y Ok. como el corazón, todos los Entonces, órganos. Entonces, evitémosla, ¿cómo? evitémosla, evitémosla. Ah, no se No, automediquen con la eso. hidroxicloroquina hasta 400, 600 miligramos, y no tomarla más de una semana, 5 días yo creo que beneficia mucho, y en 5 días se define todo. Ok. La hidroxicloroquina es muy noble, es muy buena. Imagínense cuántos millones de personas habrán tomado. Si yo el año 58, 56, a mí me dieron camoquín, que era muy inferior a la hidroxicloroquina, y uno con paludismo, con fiebre, debilitadísimo, Chaga. deshidratado, lo aguantó el camoquín. No va a aguantar una persona mayor y, y si está sana una hidroxicloroquina, y a las dosis que se Ajá. prescriben, como dice el francés. Y en Estados Unidos, yo conversando con un colega que es un verdadero científico y del más alto nivel, tal vez de Bolivia, que estamos en contacto diario prácticamente. Le dije, decime una cosa, ¿por qué, qué confabulación hay en contra, le dije, de estos medicamentos de los pobres? Le dije, ¿no? Me dijo, no, pues deben ser algunos intereses mayores que hay para que esto no surta, porque en Estados Unidos ha habido una campaña tremenda en contra de la hidroxicloroquina. Al profesor francés Didier Raoult, de Marsella, lo han atacado terriblemente, injustamente, porque todo lo que dice es verdad, y cuando pase todo y cuando se controle todo, a ese señor habrá que hacerle un reconocimiento. Hay mucha gente que ya lo reconoce porque fue el primero que dijo que este virus hay que combatirlo. A este virus hay que tratarlo con remedio. La vacuna no sabemos si va a aparecer. Cuando apareció el SIDA, dijeron que se esmeró todo como ahora en hacer vacuna, y hasta ahora no hay vacuna. Hay Así es. vacunas que duran poco. No sabemos qué se espera de la vacuna. Y si nosotros tenemos algo a mano, ¿no? Y se nos viene la avalancha, no, pues hagamos algo, ¿no? Eh, Ya. eh, hay que hacerle frente. Yo creo que hay elementos suficientes, Carlos. Una de las cosas que yo quería, Carlos, y que Sí. voy a insistir, y me gustaría que se insista mucho, es que no hay campañas de educación. La televisión debería estar permanentemente informando de buena fuente, porque está surgiendo de todo está surgiendo, y es normal que pero ahí está la capacidad, y que hayan algunos referentes médicos, científicos. Ayer vi una conferencia, no, de estas reuniones que se hacen virtuales, Sí. que había médicos de altísimo nivel, y me llenó de satisfacción escuchar al doctor Ronald Palacio explicar todos los mecanismos desde el inicio de la enfermedad. Hace rato el doctor Palacios habla de la hidroxicloroquina. Pero claro, él Sí, conoce muy bien sí, no sí, solo sí. las drogas, los mecanismos de acciones, los efectos colaterales, y sobre todo que tiene experiencia, pues. Él es el Claro. médico que debe llevar más de 30, 40 años de médico, y él ha curado muchos enfermos, y es un verdadero científico. No Sí, señor. conozco a alguien en la medicina que tenga un nivel científico en Bolivia más de la talla de Ronald Sí, Palacio. doctor Ronald. Entonces tienen que ser un referente nuestro de consulta para emprender estas cosas, ¿no? Así que terminemos con este protocolo. Espero que hasta mañana
se lo paso a Ronald, que le tire una revisada y una pulida y nos largamos. ¿No tiene temor? ¿No tiene temor? ¿No tiene temor de está prohibida la ivermectina en Bolivia y usted está haciendo una campaña por su uso? Porque no es que está diciendo a la gente rompan los esquemas, está haciendo una campaña por su uso racional y por su uso en función de su certeza que tiene como profesional Así es. de lo que sirve el remedio y encima de eso por su costo. El respaldo científico que justifica este emprendimiento. No se puede temer. Es decir, muchas veces en mi actuar médico, a mí me han dicho cuando yo iba a hacer el primer trasplante, oye, me dijo, pero no tenés miedo que venga la prensa, que venga, le dije, pues se le explica a la prensa, le dije, va a estar con nosotros porque vamos a hacer algo por bien. En los trasplantes, aquí no había trasplante, ¿y qué pasaba? El que se enfermaba se moría de insuficiencia renal, si no tenía plata para irse al exterior, se moría, ¿no? Entonces, como me dijo un cubano en los años 70, fines de los años 70, en Río de Janeiro, en Brasil, si se te va a morir, me dijo, caramba, todo lo que hagas pues es beneficio, ¿no? Entonces, claro, todo lo que hagamos por evitar con un medicamento que no tiene efectos colaterales y que la faja de dosis terapéutica es bastante segura, no usarlo, pucha, ¿quién se va a oponer a usarlo? ¿No? ¿Quién de los gobernantes, de los ministros, de las autoridades locales y nacionales, que le venga fiebre de 39 grados y que le duela el cuerpo, no digamos que comience a toser o que le falte el aire, no va a probar un remedio de las características de la ivermectina? No, es decir, sería anormal, por no decir irracional, no usarlo. Sí, señor. Le agradezco, doctor. Vamos a estar atentos a su reunión y cualquier rato lo llamamos, ¿sí? Abrazo. Gracias. Buenos días. Buen domingo a todos. Igual. Chao, doctor.